Hola profesores, hola asistentes, directiva, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre la discapacidad motora. La discapacidad motora, principalmente, ¿qué es? ¿Qué entienden ustedes por discapacidad motora? A todos o a la mayoría se nos viene a la cabeza que son personas que tienen problemas de movilidad, que ocupan ayudas técnicas, que andan en silla de ruedas, ocupan muletas, pero eso es solamente el aspecto físico. Es lo que nosotros vemos y está focalizado en eso. Nosotros nos dicen discapacidad motora y solo pensamos en eso. Pero la discapacidad motora es algo más grande, algo más global. Entonces lo vamos a revisar en la siguiente diapositiva. Por favor, la siguiente. En esta diapositiva podemos ver un mapa conceptual que es sobre la clasificación internacional de la funcionalidad o funcionamiento, más conocido como la CIF. Arriba podemos ver la alteración o la enfermedad donde va el diagnóstico médico. Yo, como especialista kinesiólogo, yo obtengo de aquí mi diagnóstico kinésico y que tenemos que ver, según el diagnóstico, ver qué estructura de nuestro cuerpo está alterado o está en ausencia. Y esa parte corporal que está alterada va a afectar mi funcionamiento. Ejemplo, si está el sistema nervioso central afectado y hay una motoneurona que mueve mi pierna y está alterada, se cortó o hubo un accidente, cualquier cosa, va a afectar a que esa estructura esté dañada y va a afectar en el funcionamiento de que yo tenga una debilidad muscular, una pérdida de rango de movimiento, una pérdida de la sensibilidad también. Entonces, ahí tenemos una alteración estructural y de funcionamiento. Y si tenemos esta alteración o deficiencia, nos vamos a hacer una actividad de la vida diaria, una ABD. Supongamos, nos vamos a ir a bañar, vamos a ir a tomar té, a almorzar, vamos a subir las escaleras, vamos a bajar las escaleras, vamos a subir al transporte público. Entonces son actividades de la vida diaria que se van a ver limitadas. Y lo más probable es que cuando tengamos una limitación de las ABD, también vamos a tener una restricción en la participación. ¿Ya? Se va a ver afectada nuestra interacción social según el contexto. Si vamos al colegio o si vamos a trabajar, se va a ver alterada. Y esto depende también del contexto en que estemos, en el factor ambiental y el factor individual. El factor ambiental principalmente se habla de las barreras que hay en la estructura, en las infraestructuras que vamos a tener, como si tenemos que ir a un edificio y no tiene ascensor, no hay rampas, no hay pasamanos. Son algunas de las partes físicas de la infraestructura que son desfavorables. Y también van a haber factores individuales, el sexo, la raza, los hábitos de cada persona, la parte emocional de la persona, cómo se encuentra. Entonces, si lo vemos todo esto de manera global, tenemos que pensar que una persona tiene un modelo biopsicosocial, o sea, bio de la parte biológica, que tenemos nuestra parte del cuerpo, psico, cómo está mentalmente su cabecita, cómo está, y social, cómo es su comportamiento en la interacción social. Entonces es muy importante. Un ejemplo muy claro es una persona adulta que sufre un accidente cerebrovascular. Se daña una parte de nuestro cerebro por alguna hemorragia o algún trombo. Y va a generar una alteración del funcionamiento de la mitad de mi cuerpo, que puede ser una hemiplegia o una hemiparesia. Y si esa persona necesita hacer actividades de la vida diaria, lo más probable es que requiera de asistencia. Puede ser mínima, moderada o máximo, pero va a requerir de otra persona para poder realizar las actividades que antes sí las podía realizar. Y si él era operador del transporte público, ya no va a poder trabajar en eso, entonces se va a ver afectada su restricción en la participación. Y eso además, si es que tiene que hacer algunas otras cosas, como ir a comprar o simplemente ir a ver a un familiar, va a ver el contexto físico que sea favorable. Las calles malas, no hay rampas, pasamanos donde afirmarse.
Y lo otro que tiene que ver con la parte individual, que va a depender de cada persona cómo se encuentre. Entonces, siempre tenemos que pensar así cuando nos digan discapacidad motora. Ahora que ya lo sabemos, nos van a decir, ¿qué es discapacidad motora? Entonces nosotros vamos a decir, discapacidad motora es esa persona tiene una alteración y un funcionamiento, es lo que nosotros vemos. Esa persona se mueve así, pero a ella le está costando realizar algunas actividades y lo más probable es que no pueda participar. Y el contexto está más o menos aquí, podríamos ayudar, podríamos arreglar aquí y ver también la parte de las emociones, cómo se encuentra de aquí arriba de su cabeza, cómo se encuentra emocionalmente, que eso de cada persona. Entonces, la idea de esto es que siempre nosotros seamos empáticos, que es algo más que la estructura física, sino que es una interacción de muchas cosas. Y así tiene que ver la discapacidad motora. Para que lo hagamos más práctico, la idea es que ustedes piensen, más de alguien de ustedes ha tenido una lesión, un esguince o una fractura. El doctor, ¿qué les dice? Que tengan reposo. La idea es que sean 11 días para que le puedan pagar la licencia. Y tenemos entonces una alteración. Vamos a tener reposo y nuestra actividad física disminuye. Durante ese tiempo a lo mejor vamos a requerir de asistencia, alguien que nos lleve al doctor, a las terapias, vamos a requerir que nos ayuden a vestirnos quizás o a bañarnos. Entonces vamos a tener restricciones en la limitación, que vamos a tener una limitación en las actividades. Y lo más probable es que tengamos una restricción en la participación. No podamos ir a comidas familiares, no podamos ir a trabajar. Y todo esto va a estar dado por un contexto también de barreras físicas, de infraestructura y de factor individual. Así que espero que le haya quedado un poco más claro. Ahora la siguiente diapositiva. En esta diapositiva salen los tipos de discapacidad motora. Los tipos principalmente tienen que ver con que se puede presentar principalmente en la parte de la gestación, o sea, el prenatal, se puede dar en perinatal, cuando es el nacimiento, o cuando es postnatal, ya que el bebé haya nacido. Entonces, y se van a clasificar según el grado. Y el grado tiene que ver con el compromiso funcional. Tenemos discapacidad motora leve, moderada, severa y grave, que ahí no está. 70 tiene que ver según las evaluaciones que hagan cada profesional y que tiene que englobar todo esto. La parte física más la parte de las actividades de la vida diaria y cómo se desenvuelve. ¿De acuerdo? Así que espero que le haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.